tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en nuestra 11ª temporada en el aire. Estuvimos hablando recientemente, a raíz del congreso al que estuvo asistiendo Javier, de nuevas medicaciones útiles por ahí para cubrir varias patologías que en general entran dentro del marco de varias especialidades: clínica, diabetología, cardiología. Luego de un breve corte vamos a dar inicio a la charla hablando de algunas de estas medicaciones nuevas. Bueno, tal cual lo planteó Fernando en el primer bloque, hoy vamos a hablar de un grupo de drogas que realmente está un poco revolucionando todo lo que es la medicina cardiológica, la medicina diabetológica, es decir, la hipertensión arterial. Es decir, tuve la posibilidad de estar en el congreso, creo que se lo comentamos a ustedes también, en el Congreso Argentino de Cardiología en Mendoza. Y bueno, y la vedette de ese congreso fueron las glifosinas. Entonces, Fernando, como hemos tenido la oportunidad de hacer una investigación puntualmente sobre glifosinas en algún estudio multicéntrico, en el cual él era el investigador principal, hoy nos va a hablar de las glifosinas y de su efectividad tanto en el tratamiento, para que originalmente nacieron para la diabetes, estas drogas, y luego se vieron que tenían ciertos efectos también en la insuficiencia cardíaca, y también se vieron que aparte de eso también aparecía un efecto beneficioso también en hipertensión arterial. Quiere decir que hoy tienen indicaciones en múltiples patologías y de alta prevalencia en la cardiología actual y en la medicina en general. Así que bueno, lo dejamos a Fernando que nos explique qué son las glifosinas y cuáles son esos efectos para explicar cómo tan importantes. Funcionan y cuáles son los mecanismos de acción y hasta dónde llegamos. La primera pregunta que yo le haría a cualquiera de la audiencia y casi a la inmensa mayoría de los médicos es: ¿qué significa diabetes? Seguramente nadie me lo va a saber contestar, y en realidad nos tenemos que remontar antes de Cristo. Había un señor que se llamaba Areteo, vivía de Capadocia. Capadocia es ese lugar donde cuando ustedes le invitan a las excursiones por Turquía, ven los globos volando. Bueno, ese lugar con las cuevas es Capadocia. Este caballero se educó en Alejandría y era alguien muy observador, muy observador. Él fue el que le puso diabetes a la enfermedad sin saber en realidad lo que estaba viendo. Diabetes en realidad en griego quiere decir algo así como sifón. Él veía que toda el agua que entraba, mucha sed, se orinaba. Veía además, llegó a elaborar la teoría de que la enfermedad, las carnes, la musculatura, se descomponían y se transformaban en orina. Estaba muy errado Areteo. Piensen que cuando una diabetes está descompensada, una de las características es que el individuo come mucho y empieza a perder peso, y por ahí pierde mucho peso, al punto de que por ahí hay que hacer diagnóstico diferencial con cáncer o con hipertiroidismo. Entonces, Areteo estaba viendo algo que no entendía y le puso diabetes porque él creía que todo se transformaba en agua y se orinaba, y era tipo sifón. Eso es lo que quiere decir diabetes, sifón. Si uno lo dice así rápidamente, che, no hay ninguna analogía, ¿no? ¿Qué relación hay? No hay ninguna analogía. Sifón, pero ahí es donde empieza la historia. La conclusión que sacó este fenómeno no estaba tan errado en muchas cosas. El tipo simplemente observaba, por supuesto, no sabía lo que veía, no había análisis de sangre, nada. No había cómo medicarlo, o solo Dios sabe con qué lo medicaban. Pero lo concreto es que el término sobrevivió. Llegamos al Imperio Romano. Y ahí aparece un señor que se llama Galeno, que por supuesto no es el fundador de la prepaga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O no sé, a lo mejor hubiera sido mejor. Pero uno dice, ¿qué hizo Galeno? No, para no mezclar un nombre importante dentro de la medicina con algo que no es tan comercial, importante. Claro. Bueno, el punto es, ¿qué hace Galeno? A alguien se le ocurre probar la orina. Aunque hay muchas enfermedades que se caracterizan por orinar demasiado. Y Galeno y la gente de su generación va a descubrir que en realidad la diabetes esta es diabetes mellitus. ¿Qué significa mellitus?
endulzado con miel. Porque los romanos no tenían manera de refinar azúcar ni de sacarlo de una caña, ellos usaban miel. Entonces, esa orina dulce le pusieron diabetes, conservando el término que venía ya desde antes, mellitus endulzado con miel. ¿Por qué quería llegar yo a todo esto? ¿Por qué les hablé del sifón? ¿Por qué les hablé de la orina? Porque cualquiera de ustedes, cuando va a pedir un chequeo, doctor, me hizo el chequeo de sangre, sí, ya saben, la glucemia, ya saben que hay una hemoglobina glicosilada de los más entrenados, les han hablado de la insulina, de la resistencia a la insulina, pero cualquiera al que le pida un análisis de sangre va a ver que hay dos cosas, la sangre por un lado, la orina por otro. Y si el análisis de orina es, digamos, superficial, por lo menos se llama orina completa, y ustedes van a ver que dentro de la orina, además de ver si es ácida, además de ver si es espumosa, hay algo que empieza a aparecer que dice hemoglobina, eso supone que hay sangre, que a veces puede ser una cruz, y hemos tenido arenillo, piedrita, y por ahí dice glucosa. Uno dice, ¿azúcar en la orina? Bueno, terminamos de hablar de la diabetes mellitus, entonces sí, puede haber azúcar en la orina. Normalmente no la hay, ni siquiera en un diabético. Es decir, cuando hay azúcar en la orina, se llama glucosuria, y eso significa que se ha rebasado la capacidad que tiene el riñón de reabsorber hasta un punto el azúcar. No la pierde toda, la retiene. Los diabéticos que están muy descompensados, aquellos cuya hemoglobina glicosilada vuela, cuyas cifras de azúcar vuela, que no respetan régimen, que no hacen ejercicio, bueno, esa gente tiene azúcar en orina que, como todo lo demás, 1, 2, 3, 4 cruces. Más grave cuanto más cruces tenemos. Eso significa que se superó el umbral que puede hacer que ese riñón retenga azúcar. ¿Por qué quería llegar hasta acá? Porque uno dice, ¿y cómo actúan las glifosinas? Las glifosinas actúan como la metformina. Las glifosinas estimulan la producción de insulina, hacen que la insulina actúe mejor. No tienen nada que ver. Las glifosinas actúan por un mecanismo especial a nivel del riñón y van a hacer que ese riñón pierda más azúcar todavía. Es decir, a un diabético lo beneficia porque básicamente le hace orinar azúcar. Si no superó el umbral, lo va a superar. Y si lo superó, va a seguir orinando azúcar. Ese es el mecanismo fundamental por el que funcionan. No significa que se le pueda dar a todo el mundo. Es decir, ni que sean, digamos, la panacea universal, me olvido de todo, orino azúcar y listo. No es así tampoco. Por ejemplo, si usted es insulino dependiente, nadie le va a dar este tipo de medicación. Esto funciona para aquellos pacientes que reciben medicación bioral. ¿Se toma sola? Se puede tomar sola. La mayoría de esta medicación va asociada a lo que es la metformina, ¿sí? ¿Usted la usa sola, Colombo? La puedo llegar a usar sola. ¿Cuándo? Cuando la metformina me falló. ¿Me falló en qué la metformina? ¿No me bajó el azúcar? No. Me produjo un efecto colateral que todos los diabéticos conocen muy bien, que es diarrea. Ustedes tienen hoy la metformina, distintas formulaciones, la más famosa para evitar diarrea se llama XR, cualquiera sea la marca, pero aún la XR puede dar diarrea. Si yo me encuentro con que la diarrea es un problema insoluble, tengo derecho, con toda lógica, a buscar medicaciones alternativas. Dentro de ese espectro, este tipo de medicaciones es una más y tendrá que ver el endocrinólogo, el cardiólogo, el diabetólogo, qué es lo que hace, si da esta medicación o no la da. Porque ustedes saben que, por ejemplo, un diabético siempre le decimos, mire, su presión no puede pasar de 13,8. ¿Qué pasa si vivo con 15 o 16? Se nos va a joder el riñón, aunque no le agarre una CB. Entonces no me pase de 13,8. Pero también hay diabéticos que viven con 16 o con 11,7. Y si yo le pongo una medicación que además le puede producir hipotensión, como en este caso, aunque no se la produzca a todo el mundo, le puedo generar un problema. Entonces, por más que la medicación sea útil, por más que baje el azúcar, lo baja mucho, gracias a Dios, ayuda mucho, tenemos que tener siempre eso presente. Primero, el mecanismo es, vas a orinar azúcar, o más azúcar del que deberías, porque actúa a nivel renal puntualmente para eso. Segundo, hay pacientes que no son aptos para esto. Si el paciente es insulino dependiente, mejor lo dejamos con la insulina y nos olvidamos de esto. Tercero, se suele dar como complemento de metformina o
puede usarse si esa como monodroga, si esa metformina nos ha generado algún inconveniente, como tantos otros fármacos. No se olviden que, en definitiva, la diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis. Y hay veces que la dosis que necesitamos se puede transformar en un veneno para el paciente. Y eso nos daría la posibilidad de que esto pasara a ser en ese momento plan A. Bueno, no me dejaron ni siquiera empezar a hablar de por qué sirve en hipertensión o cuál es el mecanismo por el que funciona en hipertensión e insuficiencia cardíaca. Así que luego de un breve corte, seguimos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Habíamos quedado explicando por qué funciona en la diabetes. Funciona también en insuficiencia cardíaca, funciona también en hipertensión arterial. La primera pregunta que se puede hacer cualquiera de ustedes: Colombo, yo soy hipertenso, tengo insuficiencia cardíaca, ¿por qué me vas a dar esto si yo no soy diabético? Primera pregunta, porque si esto me hace orinar azúcar en los pacientes diabéticos, ¿por qué no voy a orinar azúcar yo? ¿Por qué no vamos a desregular ese riñón que está funcionando como funciona y me va a bajar el azúcar y me va a hacer mal? Yo no quiero tomar esto. Eso podría ser el primer planteo, por eso me interesaba explicar cómo funciona. Podría ser el primer planteo de cualquiera que no tiene diabetes. ¿Por qué voy a tomar esto si me va a hacer mal? Si me baja el azúcar, ¿qué hago? En realidad, en un paciente que no es diabético, el azúcar no baja. Es decir, hay umbrales dentro de ese riñón que hacen que esta molécula no funcione, no le haga orinar azúcar a alguien que no es diabético. Y entonces, ¿cómo funciona en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal? Perdón, en insuficiencia, en hipertensión arterial. ¿Sigue siendo un mecanismo a nivel del riñón? Sí, sigue siendo un mecanismo a nivel del riñón. Tiene otro mecanismo de acción totalmente distinto al de eliminar glucosa, que obviamente, seguramente lo vas a decir ahora. Pero vos te lo podés imaginar, y cualquiera que esté del otro lado también. Claro, que va a eliminar sodio. Va a eliminar sal. Entonces, ese es el mecanismo por el cual los pacientes se ven beneficiados, tanto en insuficiencia cardíaca como en hipertensión arterial. O sea, estamos eliminando sodio, que además tengan presente esto. Ustedes me pueden decir, Colombo, es un diurético. No. El mecanismo no es el mismo y los lugares a donde va a actuar en el riñón para eliminar el sodio no son los mismos de los que puede tener, por ejemplo, la furosemida. La furosemida, si hablamos de insuficiencia cardíaca, o la hidroclorotiazida, la famosa 2,5 o 25-50, si hablamos de hipertensión arterial. Entonces, el mecanismo por el que funciona es totalmente diferente del del azúcar, sigue siendo riñón, ahora es sodio en vez de azúcar. Y si usted no es diabético, olvídese, no va a eliminar nada del azúcar que usted tenga dando vueltas por su sangre. Es decir, no le va a provocar hipoglucemia. Bueno, todo esto en realidad la historia arranca en diabetes, que fue lo primero que se investigó hace ya como una veintena de años. Como decía Javier en el programa pasado, a través de distintos estudios, el EMPA-REG, en realidad el primero, EMPA por empagliflozina, a alguien se le ocurrió ver, siempre estos son análisis que vienen después. Bueno, mira, juntamos tantos miles de pacientes. ¿Cuántos dilatados corazones enfermos tenías ahí? ¿Viste? ¿Te fijaste? Porque son diabéticos, tanto. ¿Cómo anduvieron? Mira, los que tuvieron placebo fantástico. No mejoraron gran cosa, pero los que tenían la medicación activa, tanto por ciento de mejora. ¡Apa! El problema es que uno no puede, con un análisis hecho después de un estudio que estaba previsto para otra cosa, sacar conclusiones, porque puedo cometer errores. Primero, a lo mejor yo te junto 3.000 pacientes, pero apenas 100 son dilatados, 50 placebos. ¿Me sirve? No.
Cuando uno ve hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca, los estudios necesitan miles de pacientes. Entonces, a partir de ahí, fue necesario plantear otro tipo de estudios donde el foco ya no iba a ser la diabetes, el foco iba a ser insuficiencia cardíaca. Había un segundo tema, que es lo que se sabía en animales, pero no en seres humanos. Che, ¿qué pasa si no es diabético? Entonces, también había que testear de alguna forma cuestiones de seguridad. Bueno, el estudio terminó felizmente, aquel primer estudio, después todo lo que ustedes saben, fase 2, fase 3, fase 2, lo que está dirigido siempre a ver que con pocos pacientes que realmente el producto funciona. Fase 3, bueno, ampliamos el número de pacientes para confirmar esta hipótesis y poder presentarlo a las autoridades respectivas para que se apruebe para tratamiento. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Entonces surgen a partir de ahí distintos temas. Claro, distintas inquietudes de varios investigadores, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, uno enfrenta en insuficiencia cardíaca problemas muy distintos de los que enfrenta en diabetes. En diabetes en general hay dosis estándar que funcionan bastante bien. Cuando la medicación bioral se agota, tenemos la instancia de la insulina, distintos tipos de insulina, acción lenta, acción rápida, subimos unidades, bajamos unidades. Tenemos como chequearnos con monitoreos ambulatorios propios en casa, usando AcuCheck, usando todo ese tipo de historias, de manera que es bastante fácil. Pero insuficiencia cardíaca es otro mundo. Es otro mundo porque en general las drogas que usamos para tratar la insuficiencia cardíaca también bajan la presión arterial, prácticamente todas. Entonces uno encuentra en los estudios que le dicen, el paciente mejora con 10 miligramos de enalapril cada 12 horas. Y a eso le tiene que sumar tanto de carvedilol o bisoprolol. Y a lo mejor el paciente tiene, con suerte, 10 de sistólica, 10 de máxima. Entonces ni siquiera llego a la dosis estándar que le tengo que poner de enalapril. Y ahí está el primer problema que tiene la insuficiencia cardíaca. Todos los pacientes no se pueden medicar igual. Entonces, el estudio me puede decir, usted tiene que hacer esto, esto y esto, pero no necesariamente todos los pacientes que tengo se pueden aplicar a esto. Entonces, uno prueba... En base a la gravedad de la insuficiencia cardíaca, correcto, estamos en presencia de que por ahí la bomba cardíaca está en déficit, por lo tanto no me genera una tensión arterial adecuada, entonces los pacientes están hipotensos, o sea, con presión baja. Entonces, el incluir esto, ¿qué iba a pasar? Entonces había que hacer algún estudio en función de esto para demostrar que lejos de generarle algún daño al paciente, al contrario, le otorgaba enormes beneficios. Claro, el punto es que a partir de estos estudios, la primera inquietud es, bueno, sabemos que sirve, pero en esos estudios, en esos primeros estudios a uno le decían, use todo. Use todo significa, vamos a usar el enalapril o lo que corresponda como para sustituto, vamos a usar el betabloqueante, carvedilol o bisoprolol, vamos a usar la espironolactona, y si se puede, incluso el último, lo que cambió el rumbo de todo esto, el estudio se llamó Paradigm, de hecho, sacubitrilo más valsartán. Había un grupo de pacientes que podía recibirlo, porque existen los pacientes que a pesar de todo pueden recibir los 4 tipos de droga y a buena dosis. Pero la mayoría de nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca son complicados por eso que dice Javier. A mayor gravedad se cae la presión y sí, la pastilla funciona, pero ¿alguien me puede garantizar que la pastilla X funciona a baja dosis? En general, cuanto más alta la dosis, mejor funciona la pastilla. Pero hay gente con la que no se puede. Hay medicaciones como el betabloqueante que funciona a cualquier dosis, no igual, por supuesto, pero aunque sea mínima dosis va a ayudar. Hay medicación como el sacubitrilo o valsartán que funciona igual, pero aunque sea mínima dosis, pero lo mismo. Bueno, entonces hacemos estos estudios, llegamos a esta medicación. Primer pregunta, funciona, pero ¿qué pasa con el tratamiento previo? Si el tratamiento previo del paciente no llena mis expectativas porque está hipotenso, entonces no le puedo dar la dosis que quiero de esto, ni de esto, ni de lo otro. ¿Agregarle esto lo va a ayudar? ¿O suma un problema más? Porque si puede bajar la presión, a lo mejor estamos sumando un problema más y mejor no meternos.
Bueno, los estudios consistieron, los últimos, en mirar las distintas poblaciones de pacientes, en ver qué habían recibido y en dividir lo que habían recibido. ¿Qué es dividir lo que habían recibido? Bueno, el paciente, ¿cuántas drogas tiene? ¿3 o 4? Porque recién hablamos de 4 posibilidades, 4 grupos de tratamiento, pueden ser de 3. Segundo, ¿de los 3 o de los 4? ¿Reciben más o menos del 50% de la dosis ideal? Vale para los que tienen 3, vale para los que tienen 4. Piensen que ya los que tienen 3 están en inferioridad de condiciones. Y si a su vez reciben menos del 50% de la dosis objetivo, más en inferioridad de condiciones todavía. Descubrieron que funcionaba en todos los grupos. Es decir, que cualquiera fuera la dosis del tratamiento previo, entonces esta medicación funcionaba. Esto es importante lo que está diciendo Fernando, porque nosotros no sabemos qué nivel de lesión o qué grado de compromiso tiene ese corazón. Correcto. Para generar automáticamente una tensión arterial compatible con la vida para el paciente y compatible con distintos fármacos que nosotros le vamos aportando para mejorar esa calidad contráctil y lograr el efecto distinto, es decir, que empiece a levantar presión el corazón, es un indicativo de que las drogas le están haciendo bien al corazón. El punto es que justamente todo esto de alguna forma ha generado tal grado de euforia que mucha gente, investigadores de otros rincones del mundo, se plantean si esta medicación no puede reemplazar, o no andaría mejor, si reemplazamos esta medicación por alguno de los fármacos que en realidad van a dosis menor de la que uno quisiera para que funcionaran como tales en insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca en general nos movemos bajando la presión, peleando literalmente, con algo que de entrada nos favorece en el momento agudo. Ese algo que nos puede favorecer en el momento agudo es la adrenalina y todo lo que se mueve alrededor, pero que es un boomerang. No se la puede dejar actuar más allá del momento agudo porque es justamente lo que va a terminar intoxicando ese corazón y esa vasculatura y nos va a llevar a la insuficiencia cardíaca terminal. Entonces peleamos con eso. Esto no tiene absolutamente nada que ver por el mecanismo, no tiene nada que ver con el mecanismo de todas esas drogas que usamos, se aproxima más al de los diuréticos, pero a su vez tampoco tiene nada que ver con ellos. Bueno, no me dejaron seguir hablando y eso que no me hubiera Capadocia ni en ningún otro lado. Nada, pero bueno, absolutamente, pero bueno, el tiempo es tirano, el tema da para mucho más, porque realmente la expectativa que están generando estas glifosinas en hipertensión, en insuficiencia cardíaca, en diabetes, etcétera, etcétera, es muy grande, así que probablemente dediquemos algún otro programa a seguir contribuyendo a esclarecerle al público en general de qué se tratan estas famosas glifosinas. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy. El objetivo de estos últimos programas ha sido hablar de novedades que consideramos relevantes en el mundo de la farmacología cardiovascular y diabetológica, que sepan que hay nuevas drogas, que por ahí más de uno de ustedes ya las está recibiendo, que sepan para qué sirve. Por supuesto, las redes, como siempre, para contestar preguntas, pero en realidad hoy por hoy cualquier diabetólogo, cualquier cardiólogo, hasta cualquier clínico, aunque no tenga la misma formación, les pueden dar la respuesta que gusten. Bueno, esperamos que les haya servido y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Esto un poco se trata de medicina basada en la evidencia. Sí, entonces correcto. La evidencia está dándole un lugar privilegiado a este tipo de drogas. Por eso queríamos transmitírselo a ustedes, porque seguramente, pero es diabético y lo tratan para la insuficiencia cardíaca, también se lo agregan en hipertensión arterial. Bueno, de ahí viene, porque hay evidencias que mejoran en la insuficiencia cardíaca, que mejoran la diabetes y que mejoran la hipertensión arterial. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Gracias por la fidelidad, gracias a nuestros sponsors y en 7 días nos encontramos en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.